No os voy a mentir que me dio hasta paja colocar la cámara, así que no me hizo hacer ni una cagada de resumen. Esta es la segunda parte del video anterior y con esto terminaríamos lo que es optimización y la máxima velocidad para trabajar en Unreal Engine 5.3.2. Nos actualizamos, así que hola mis genias, hola mis genios. Soy Mario Universo Ortega y esto es simplemente ciencia. ¡Yahoo! Pero ay Dios mío de mi alma, chicos, por Dios, chicos, por Dios. Simplemente ciencia. Cuando nosotros queremos colocarla abajo, existen dos posibilidades. Una es apretar aquí, seleccionar el Z, o sea, la línea Z, y después mantener el botón B, V del teclado, la V, y lo bajas y debería quedarte justo, mira, justo, pum, en la línea. Y ahí me queda justo en la línea. ¿Cómo yo compruebo que está en la línea? ¿Te acuerdas de estos botoncitos que te dije? Elegimos el cubo, Outliner, muéstrame el cubo, ahí está el cubo. Y para eso sirve esto. Tenemos una visual del lado derecho, esa línea que está aquí, esta línea que está aquí es el piso y está justo el piso. Aquí tiene una visual del lado izquierdo, del lado derecho y de la zona posterior. Tú aquí lo puedes elegir y le puedes cambiar de arriba o de donde tú quieras. Yo voy a dejar el lado derecho. Right. Ahora, fíjate la silla. Vamos a la silla. Voy a salir de acá. Me voy a agrandar. Y fíjate la silla que quiero bajarla. Yo voy a apretar el control V nuevamente. Voy a bajar esta. Ahí está. Voy a apretar el V. La V. Y voy a bajarla. Y bajó, pero... ¡oh! ¿Qué cuesta? La mejor forma de esto es estar aquí y apretas el botón End o fin del teclado. Y te baja automáticamente. Y este de acá, en o fin del teclado. Y te baja automáticamente. Déjate de hacer los atajos de V, deja de estar calculando y toda la cuestión. Aprieta el fin en y te lo va a bajar automáticamente donde está. Aunque tenga peso o no tenga peso. Aunque tenga física o no tenga física, te lo va a dejar donde está. Y el otro de acá te va a servir para comprobar que está exactamente cargando en el piso. Yo aquí selecciono con el ratón con el mouse, con la rueda, acerco y puedo ver que está justo el piso, las dos cosas, el morado y el verde. Más adelante vamos a ver los tipos de colores, la diferencia de los colores. Pero recuerda que los verdes claros son los que tienen static mesh y tienen sobre todo gravedad, tienen colisiones. Así que busquemos uno que no tenga colisiones. Content, me voy aquí a contenido en prop, Starter Content, los props. Y veamos, creo que la silla no tiene. Creo que esta no tiene, no estoy seguro. Pongámosle play, vamos a revisar si tiene ese y no tiene colisión, excelente. Así que vamos a generar una colisión a esta sillita. Vamos a girar aquí para que se vea más bonito. Apuntemos la silla. Ya. Mira, te vas a Outliner, seleccionas la silla, detalles y te vas a Static Mesh. Aprietas dos veces con el botón y vamos a entrar aquí a la silla. La segunda opción es colisiones. Aquí hay varias opciones de colisiones que tú puedes elegir. Aquí dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y abajito hay automática conversión de colisión. Lo seleccionamos y aplicamos. Ahora automáticamente va a generar una colisión a esta silla, así al ojo. Esto es súper bueno, te ahorra mucho tiempo, pero de repente te gastas muchos recursos porque lo tira al azar. Lo ideal es hacerlo a mano, pero al final como son un par de cositas, hagámoslo automáticamente. Probemos cómo queda. Cierro, play, tercera persona, avanzo y ahora cagué, choqué. Y ahora si yo voy aquí, wireframe es verde, estamos ready. Oye, pero ese verde es distinto, ¿por qué el verde era distinto? ¿Te acuerdas? Tiene física y el de acá no tiene física. Así que lo coloco física, ahora tienen el mismo, más o menos el mismo color. Pero no es el color así como el de allá, el celeste. Por ejemplo, esta silla de acá tiene física. Sí, tiene física aplicada. ¿Ves? Este también tiene física aplicada. Este cubo. También tiene física simulada. ¿Se dan cuenta? Genial. Ahora, súper importante, y es el momento, es que tienes que pensar, ¿para qué le voy a colocar física activada? ¿Por qué le voy a colocar una colisión? ¿Cuál es el fin? Porque esto es lo que más utiliza recursos en tu videojuego. Es aquí donde puedes ahorrar muchos recursos, así que piénsalo bien, el para qué lo vas a hacer. Y aquí ya tienes para ir jugando un poquito. Lo último que te voy a explicar en Outliner, como te explicaba, son todos los actores que están dentro de tu película. Tengo 66 ahora.
Y aquí tienes de todo. También tienes lo que es live, por ejemplo, dirección live. Aprietas 2 veces. Aquí tiene cambio el W. ¿Dónde estás, chico, que no te veo? Aquí está. Y aquí le puedo cambiar la dirección. Entonces cambia la forma de la luz, etcétera. Ahí tú vas viendo. Tenéis el exponencial. Bueno, tenéis un sinfín de cositas aquí que podéis meterle mano. El exponencial es genial. Una de las cosas que usaron en Silent Hill 1 para disminuir los recursos, porque el PlayStation 1 no daba la potencia para esa calidad gráfica, era colocar sombras. Se le ocurrió colocar una sombra y que después de la sombra, unos metros más allá, empezaron a generarse recién los edificios, las calles y cosas así. Entonces, ¿cómo se puede hacer aquí? Fácilmente, con el exponencial. Te vayas a detalle, coloca de aquí y aquí te lo puedes, no sé, mandarle un 10 y ya con un 10 se va a ver una tremenda neblina acá. Una tremenda neblina. Después te puedes ir a distancia. No creo que parta al tiro, quiero que haya un circulito. Aquí tú vas midiendo la distancia. Por ejemplo, aquí está el personaje y ahí está la distancia. El color, elijamos un color, no sé, algo más oscuro, más de Marte. Y ya estamos. Le coloco play. Y fíjate cómo el ambiente ya cambió. Le coloco una música. Aquí tengo un lugar donde llegué a Marte. Oh, estoy en un lugar de la muerte. Entonces, si te das cuenta, al final lo alcanzo a ver la pared del final, pum. Se ve como más o menos, pum. Si yo me voy alejando más, se ve menos, y llega a un punto que casi ni se ve la pared. Entonces, lo genial es que yo puedo calcular y de aquí para allá hago que recién se empieza a generar el juego y gasto una cantidad muy baja de recursos. Ya está como de Marte. Oye, pero me gustaría, no sé, pum, coloquémosle un piso, pum. Coloquémosle un piso a esto. ¿Cómo se agrega el piso? Seleccionamos los pisos, te vaya material. En material, puedes elegir el material para hacerlo. No te manejas, después va a haber materiales. Pero más que nada, como para que sepas cómo se puede hacer, ándate aquí a la lupita, vaya a buscar en el browser aquí, materiales, y aquí puedes buscar materials. Y aquí tengo materiales para agregar. Algo que se hace como medio Marte. Este me tinca. Lo puedes agregar y lo puedes arrastrar. Lo puedes agregar, puedes seleccionar afuera. Después, y colocarle acá, usar el seleccionado. Había seleccionado al de allá. Al de aquí. A ver, usar el seleccionado. Ahí sí. Entonces, ¿te diste cuenta? Voy a agregar aquí. Y yo ya tengo un material seleccionado. Entonces puedo colocar aquí, seleccionado. O ir cambiando el material que tú quieras. Pero algo no me gusta. Si te das cuenta el piso. Está horrible. No, me gustaría que fuera más chiquitito. Aquí vamos a meter un poco en los materiales, pero después nos vamos a ver. Aquí tenemos materiales y esto se arregla rapidito aquí. En Testcore podemos aumentarle. Aumentémoselo a 5. Veamos cómo queda. Y a 5. Fíjate acá al lado el ejemplo cómo ver qué anda. A ver si es que lo pesca. No lo pesca. Ahí está. Ahí sí lo pescó. Más chiquitito. No, quiero más chiquitito todavía. Pongámosle 10. 10 de un lado. A ver. Y... Uy, está bonito ahí. Y si coloco 10 del otro. Ya, me gusta. Aplicamos. Cierro. Y mira qué maravilla. Ya estamos creando un escenario. Esta es la zona de espera. Nos faltaría como una lucecita, ¿cierto? ¿La luz qué es? Es un actor. Entonces te vaya aquí. Agreguemos una luz. Actor. Oye, pero quiero tener aquí la pantalla de actores. No hay problema, aquí está la pantalla de actores. No me gusta acá, me gusta acá al lado. ¿Qué quiero agregar? Un punto de luz. Aquí tú puedes seleccionar arriba. Aquí están como los más usados. Y aquí quiero directional light, un punto de luz. Quiero un punto de luz. Ahí está. Esto ya no me sirve más. Chabela. Aquí tenemos el punto de luz. Ahora quiero que este punto de luz esté un poquito más arriba. Y aquí al lado derecho te vais a detalle y le vais cambiando lo que tú quieras. Por ejemplo, la intensidad. Quiero mucha intensidad. En color, quiero un color que sea rojo. Estamos viendo algo que es medio tétrico. Puedes colocarle, no sé, en rayas. Aquí tú vas viendo que quieres que sea muy chiquitito, así como en un lugar preciso, un lugar más ancho. Y vas jugando y métele mano y anda probando. Y cómo hicimos un cambio gigantesco en el mapa. Agregando un par de leceras. ¿Se dieron cuenta? Así que ahí tienen un sinfín de cositas como para ir aprendiendo, practicando. Para que después coloquemos a prueba y vayamos un poquito más allá.
Y recuerda, métele mano, empieza a crear, empieza a meter mano, cambia las cosas. Si la embarraste, yo no quería ese color, aprieta para atrás y te vuelve todo como estaba. Ya, lo mismo en todas las cosas, en todas las cosas. Por ejemplo, en el outliner, movimos recién las cosas que estaban en lo que era luz, en exponencial. No, el exponencial no quiero que esté así. Vuélvelo atrás, po, y te va a volver todo como estaba. Todo como estaba. Y volvimos a cero, todo. Exactamente todo como estaba. Hoy el piso, quiero sacarle ese material. No quiero el material que estaba. Lo vuelvo como estaba, po. Listo. Volvió como estaba. Todo puede volver como estaba. Una luz. No está la luz. La borramos la luz. Y ahí vamos volviendo atrás, como estaba. Así que mete mano, hácete un mapita. Hácete algo bonito. Hácete lo que tú quieras. Métele colores, métele reflejo. No, reflejo no. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero anda haciendo todas estas cositas que te enseñé recién. Sobre todo las cosas que son estas, que son básicas. El colocarle el cómo que baje rápidamente con el fin. Acelera a morir esto, control C, y acá arriba quiero la caja, ir a la C nomás, listo. Oye, pero mira, quedó en la mitad, no importa, la subí y después apretar fin en, y ya sabéis cómo la hacer corta en esto. No es lo mismo con estas sillas, porque son distintas, son distintos tipos de mesh. Este tú lo puedes colocar acá arriba, el que aprieta el C y te queda arriba. Por ejemplo, los cubos no, los cubos que van a haber muchas cosas que tú vas a descargar de la Epic Game, que tú los vas a tratar de utilizar como siempre y no te van a funcionar bien, pero estos atajos de subir y después apretar el fin, te deja justito, te ahorra una cantidad de tiempo, pero monstruosa. Lo otro, aprende a ocupar estas cositas de acá, este de aquí. Métele mano, anda viendo, por ejemplo, quiero ver el cubo. El cubo, ¿dónde está este cubo? Pero ¿cómo lo selecciono acá? Tenéis que ir aquí a Outliner 2 veces y ahí te muestra el cubo en los 3 lugares distintos. Entonces aquí tú puedes ir viendo, no sé, puedes cambiarlo, quiero detalles de luz. ¿Te acuerdas que yo te decía dónde está pasando la luz? Ya, esto te va a servir para ver cómo se está viendo la luz. Pues hay una pared, oye, está pasando luz aquí. No, tengo que bajar más la pared, o hacerla más ancha la pared, o colocarle otra cosa, otro material, o static mesh, etc. Así que, mi genio, ojalá que ya con esto ya tengan todo dominado. Más que esto, no hay en lo que es escenario. O sea, claro, siempre va a haber algo más, otro atajo distinto, etc. Pero con esto ya tienes para hacer todo el escenario. No necesitas nada más que esto. Y esto fue todo por hoy día, mis genios y mis genios. Cosas que te pueden ayudar también a trabajar mucho más rápido son un teclado. Más que las luces, da lo mismo las luces. Lo importante en estos teclados son los macros. Tienen macros para avanzar mucho más rápido en tus proyectos. Y por eso, lo bueno y lo malo es que avanza. Lo bueno es que avanza mucho más rápido. Lo malo es que se te van olvidando los hotkeys. Por ejemplo, yo el Alt 2, Alt 3, el Warframe, esos se me olvidaron, pero los tengo los macros más rápido. Lo mismo que los mouse. Hay mouse que tienen macros. Te aceleran mucho el proceso. Yo me voy a trabajar, me voy con mis 2 cositas. Y mi lente. Así que ya tienes todo para avanzar súper rápido. Depende de ti, tus metas. Yo me voy siempre a trabajar con esto porque más que nada nos pagan por cuánto avances. Y más te van pagando entre más avanzas, bonos, cosas así, depende de la empresa. En el caso de nosotros en este momento, que somos indies, depende de nosotros cuánto quieres avanzar. Y depende de ti tu proyecto y que no te desmotives. Por eso tienes que elegir muy bien tu juego, que te divierta haciéndolo y no parar nunca. Así que mis genios y mis genios, soy Mario Olivares Ortega y fue un placer.